Amados hermanos, santos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda y este es el audio número 4 de esta parte 4 de la serie El verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino. Ya hemos comenzado a mirar desde el audio anterior la realidad del reino, mirando allí en el sermón de la montaña. Tenemos que vaciar nuestro espíritu, pues este es únicamente para Dios. Ser pobres en espíritu significa vaciar nuestro espíritu de todo lo que no sea Dios mismo. Esto quiere decir que tenemos que vaciarnos de todo lo demás que puede estar dentro de nuestro espíritu. Tenemos que ser vaciados en nuestro espíritu para Dios. Lamentablemente la mayoría tiene su espíritu lleno, tenemos nuestro espíritu lleno, amado, de cosas distintas a Dios mismo. Miren, no pensemos, hermanos, que nuestro conocimiento permanece únicamente en nuestras mentes. Por medio de nuestra mente, el conocimiento puede entrar en el espíritu y ocuparlo. No piensen, amados, que su odio permanece confinado allí en su corazón, en sus emociones, pues también va a entrar en el espíritu y ocuparlo. No piensen, hermanos, que su amor carnal, natural y humano permanece únicamente en su parte emotiva, pues ese amor puede también introducirse en su espíritu y ocuparlo. Entonces su espíritu estará lleno de conocimiento, estará lleno de odio o lleno de amor. Una vez que su espíritu esté lleno, ya no habrá cabida en él para Dios. Cuando el reino venga, tiene que encontrarnos vacíos y pobres en nuestro espíritu, de modo que podamos recibir a Dios en nosotros. Esto, sin embargo, no significa que usted tenga un espíritu pobre. No debemos tener un espíritu pobre, sino ser pobres en espíritu. Esto significa que en nuestro espíritu no tenemos nada excepto a Dios mismo. Y cuando Dios está allí, ya será un espíritu muy rico. Cuando los fariseos, los saduceos, los escribas, los sumos sacerdotes vinieron al Señor, todos ellos estaban repletos en su espíritu de toda clase de basura, la cual ellos atesoraban. Sus tradiciones, su religión, sus ritos, su conocimiento bíblico, su formalismo, todas sus viejas prácticas religiosas judías se habían convertido en basura que llenaban sus espíritus. Mire que no estamos hablando de cosas malas a los ojos de los hombres. Más aún, sus conceptos y razonamientos filosóficos llenaban y ocupaban sus espíritus. Estas son cosas buenas a los ojos de los hombres. Pero ellos estaban completamente llenos de estas cosas. Y cuando acudieron al Señor, discutieron con Él debido a que no eran pobres en espíritu. Por tanto, al iniciar su mensaje en el Sermón del Monte, el Señor dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 3. Si somos pobres en nuestro espíritu, Dios podrá entrar inmediatamente en nuestro ser. Entonces estaremos allí en el reino de los cielos. Y el reino de los cielos, que vino como semilla, seguirá creciendo y madurando y desarrollándose. Esta es la primera condición de nuestras partes internas. Nuestro espíritu tiene que haber sido vaciado. No guardemos ninguna clase de cosa allí, ni conocimiento, ni tradición, ni formalismo, ni religión o cualquier otra cosa que no sea Dios mismo. Es lo único que tenemos que tener en nuestro espíritu. Que seamos de aquellos que permitan que en su espíritu, o que su espíritu sea vaciado de toda otra cosa y esté plena y absolutamente consagrado a Dios. Esto es lo que necesitamos. No permitamos, amados, que todo el conocimiento y las cosas que hemos recibido a través de los años de perseverar en la vida de la iglesia, de religión, de cristianismo religioso, ocupen nuestro espíritu. Todo ello tiene que ser desechado. Tal vez parezcan cosas muy buenas, pero comparadas con el Señor terminan siendo estiércol. En Filipenses 3, el apóstol Pablo dijo que él consideraba todos sus logros y conocimientos adquiridos previamente, cosas muy buenas,
pero los consideraba todos como estiércol o basura. Él estimaba todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento, que esto es, por la experiencia ahora de conocer a Cristo experimentalmente en la experiencia. A Cristo su Señor. Nosotros también debemos ser vaciados y ser pobres en espíritu por amor a Cristo. Si somos pobres en espíritu, ciertamente lloraremos. Nos sentiremos tristes y acongojados por la situación de miseria que impera entre el pueblo de Dios e incluso por la condición en que nosotros mismos nos encontramos. La situación imperante en el pueblo de Dios, hermano, es verdaderamente digna de llanto. Usted mira las páginas sociales y ve a ver lo que postea y lo que se propone allí, lo que se postea y lo que se propone para el pueblo de Dios allí. Por causa de la vida del reino en nosotros, seremos llevados a entristecernos y a llorar. Tenemos que llorar con respecto a nosotros mismos, a la sociedad en que vivimos, al cristianismo actual. Cuando vemos a Cristo, ciertamente estamos felices y nos regocijamos. Pero cuando nos miramos a nosotros mismos y lo que nos rodea, el llanto es lo que viene allí. Basta con leer las publicaciones cristianas, como decíamos, lo que se pone allí en la internet para percatarnos de cuán lamentable es la situación. Si usted fija su mirada en el Señor y en la iglesia, esto es algo maravilloso, pero fuera de la iglesia, la que Él está edificando, ¿verdad? En el cristianismo formal y fundamentalista, en el cristianismo enfocado en el carismatismo y en el cristianismo ese todo envuelto en manifestación de los dones, lo que impera es una situación de pobreza. Esta es la segunda condición de esas condiciones internas que vemos allí en las bienaventuranzas. Mateo 5:5 también nos dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Si nos lamentamos y oramos, ciertamente vamos en camino a ser mansos. Esa mansedumbre, que es el permitir, como un animal manso, el permitir que se nos maneje, que el Señor pueda manejarnos. No seremos orgullosos, sino mansos. Estaremos dispuestos a padecer e incluso a estar felices de poder sufrir alguna pérdida. Ser manso no solamente significa ser humilde, ni callado, ni cabizbajo, sino estar dispuesto a sufrir y a perder algo. Al ser manejados hemos perdido la iniciativa nuestra. Si estamos dispuestos a sufrir y a perder algo, recibiremos una recompensa, dice esa bienaventuranza: heredaremos la tierra. Cuando venga la manifestación del reino, algunos heredarán la tierra. Según Lucas 19, algunos heredarán 10 ciudades y otros 5. Tenemos que ser personas mansas, que el Señor nos lleve allí, amado. Tenemos que ser pobres en espíritu, llorar por la situación actual, por la situación de nosotros mismos. Tenemos que ser mansos, humildes, dóciles, estar dispuestos a sufrir, a ser dirigidos, a ser llevados y estar contentos aún de sufrir alguna pérdida. No solamente debemos buscar la justicia, sino que debemos tener hambre y sed por esa justicia. Allí lo vemos en otra de las bienaventuranzas, la que sigue. Tenemos que estar anhelantes por ser justos delante de Dios como delante de los hombres. Debemos ser no solamente justos en conformidad con los preceptos humanos y los principios de los hombres, ni según las expectativas y esperanzas de los hombres, ni en conformidad a nuestros propios conceptos y filosofías, sino que tenemos que ser justos según Dios. Ser justos es ser rectos para con Dios y ser rectos para con los hombres según Dios. Debemos ser aquellos que tienen hambre y sed de esa clase de justicia. Esto se relaciona a nuestros motivos. En nuestro espíritu y en nuestro corazón, en nuestro interior, tenemos que ser rectos con Dios y rectos con los demás según Dios. Que andemos en las normas y entre los límites que Dios ha establecido. Mateo 5:7 también nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Si somos rectos y se desarrolla en nosotros esa hambre y sed de justicia, implica que vamos a ser estrictos con nosotros mismos.
Pero ser misericordioso equivale a ser benévolos con los demás. Quizás seamos rectos con Dios y seamos rectos con los demás según Dios, pero es posible que no seamos tan rectos, sino que somos descuidados con nosotros mismos. Y aún con los demás, ¿deberíamos condenarlos? No, es menester que tengamos misericordia de ellos. Si mostramos misericordia con otros, recibiremos misericordia de parte de Dios. Pero si somos estrictos con los demás, Dios también será estricto con nosotros. Tenemos que aprender a ser estrictos con nosotros mismos, pero benevolentes con los demás. Jamás debiéramos medir a otros tomándonos nosotros mismos como la norma, ni tampoco debemos exigir que otros se conformen a la norma que nos hemos fijado para nosotros mismos. Hacer esto implica que no tenemos misericordia, sino más bien que somos legalistas. Aprendamos a ser estrictos y exigentes con nosotros mismos, pero ser benevolentes con los demás sin exigirle nada. Este es el verdadero significado de misericordia, ejercitar ese cubrir las misericordias de los demás. El versículo 8, o las faltas de los demás. El versículo 8, leemos allí: bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Si nuestro corazón es puro, veremos a Dios. Nuestros motivos, intenciones, deseos, propósitos tienen que nacer de ese corazón puro. Tener un corazón puro significa tener un corazón sencillo, que no procura ninguna otra cosa aparte del Señor. Estas son, amados, 6 condiciones internas que, si nos damos cuenta allí, comienzan en nuestro espíritu y terminan en nuestro corazón. Y ahí entendemos entonces la importancia de que la salvación que se originó en nuestro espíritu y del reino que se instaló en nuestro espíritu reine y leude todo el corazón. Vamos a seguir sobre esto en el próximo audio, amados. La gracia del Señor sea con vosotros.